Un cordial saludo para todos. Yo soy Mateo Cano, estudiante de Derecho Constitucional colombiano. En esta oportunidad vengo a hablarles un poco de lo que son los mecanismos de reforma constitucional en Colombia, bajo lo que es la Constitución Política de 1991. Como bien sabemos entonces, los procesos de reforma constitucional los podemos encontrar en el título 13 de la Constitución Política de 1991. La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo. Eso se encuentra entonces consagrado en el artículo 374 de la Carta Magna del 91. Aquí vemos entonces lo que es el acto legislativo. En ese sentido, podrán presentar proyectos de acto legislativo el gobierno, 10 miembros del Congreso, el 20% de los concejales o de los diputados y los ciudadanos en número equivalente al 5% del censo electoral. El trámite del proyecto tendrá lugar en 2 periodos ordinarios consecutivos, aprobando en el primero de los 2 por la mayoría de los asistentes. El proyecto será publicado por el gobierno. En el segundo periodo, la aprobación requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada cámara. En el segundo periodo solo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primer periodo. Esto está entonces consagrado en el artículo 375 de la Constitución Política de Colombia. Acá de pronto es importante hacer mención de que el gobierno es el presidente, es el ejecutivo, los 10 miembros del Congreso son los legislativos, nuestros senadores, el 20% de los concejales o de los diputados, pues eso es un porcentaje equivalente al total que haya en todo el territorio, y el 5% del censo del electoral vigente, pues igual forma se saca de la variable que presente el censo de la población que puede sufragar, que puede votar. La Asamblea Constituyente. Mediante la ley aprobada por mayoría de los miembros de una Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el periodo y la composición que la misma ley determina. Artículo 376 de la Constitución Política de 1991. Se entenderá que el pueblo convocó a la Asamblea si así lo aprueba, cuando menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral. La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos en un acto electoral que no podrá coincidir con otro. Aquí es claro entonces, y es que para que esto suceda, para que el pueblo convoque la Asamblea, no se podrá conjugar esa elección con ninguna otra, como lo es, por ejemplo, una de presidente o de mandatos locales como gobernadores y alcaldes. A partir de la elección, quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado, para que la Asamblea cumpla con sus funciones. La Asamblea adoptará su propio reglamento. Artículo 376 de la Constitución Política de 1991. Referendo derogatorio. Deberá someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, cuando se refiere a los derechos reconocidos en el capítulo 1 del título 2 y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular o al Congreso, si así lo solicita, dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación del acto legislativo, un 5% de los ciudadanos que integran el censo electoral. La reforma se entenderá derogada por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la votación hubieran participado al menos la cuarta parte del censo electoral. Artículo 377 de la Constitución Política de 1991. Referendo constitucional. Por iniciativa del gobierno de los ciudadanos, en las condiciones del artículo 155, el Congreso, mediante la ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas cámaras, podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso, incorpore a la ley. El referendo será presentado de manera que los electores puedan escoger libremente el temario articulado que votan positivamente o que votan negativamente. Con la aprobación de reformas a la Constitución por vía de referendo, requiere el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes, antes y que el número de estos exceda a la cuarta parte del total de los ciudadanos que integran el censo electoral. Acá tenemos unos pequeños ejemplos, que es la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es un organismo que representa
colegiados elegidos por los ciudadanos, que tiene como función redactar la nueva constitución y definir su organización política, dotado para ello de plenos poderes o poder constituyente al que debe someterse todas las instituciones públicas. Aquí entonces podemos ver que para el desarrollo de la constituyente de 1991, Colombia tuvo la fortuna de que existiera participación de diferentes partidos políticos. Esto dio pie entonces para que nuestra constitución sea una constitución bastante incluyente y participativa, que permita las dinámicas y el pluralismo dentro de la dinámica del Estado. El referendo derogatorio. Un referendo derogatorio es el sometimiento de un acto legislativo, de una ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local en alguna de sus partes o en su integridad. Cuando dice alguna de sus partes o su integridad, es que se le debe modificar un pequeño texto o una matiz de ese documento, o en general todo el documento es el que se va a derogar. A consideración del pueblo para que éste decida pues si lo deroga o no. Un ejemplo que tenemos de ello es lo que sucedió por parte de la Asamblea Departamental, o lo que hizo que sucediera, que fue que ellos emitieron una ordenanza para que se estableciera un parque ambiental, más conocido entonces como un basurero, en la jurisdicción de un municipio. Pero la ciudadanía, la comunidad, decidió avanzar en el proceso de que se solicitara al pueblo si ellos consideraban pertinente que se hiciera o no se hiciera el parque ambiental en el municipio, y esto arrojó como resultado que la ciudadanía saliera a votar a un referendo y que desde luego terminara ganando el no. En ese sentido pues no se desarrolló dicho parque ambiental en el territorio. El referendo constitucional es aquel que permite al pueblo demostrar su consideración con base al cambio o no de una norma constitucional. Ejemplo de ello es que en Colombia no se permite la cadena perpetua. Algunos legisladores entonces han querido que esto se desarrolle, incluso han aprobado leyes que buscan esta clase de castigo, pero que para que esto pueda suceder se debe entonces modificar el artículo 34 de la Constitución Política de 1991, que es la que habla entonces o la que prohíbe la cadena perpetua. Esta modificación se debe hacer mediante un referendo, que el pueblo sea quien decida si se debe o no se debe modificar la Constitución en ese aspecto, y desde luego apenas sea aprobado mediante un referendo, pues ya el legislativo, ya el Congreso podrá legislar con base a lo que se desarrolle en dicho proceso. A todos ustedes entonces les agradezco por haber llegado hasta acá. Espero poderlos acompañar en una próxima oportunidad, y los invito a todos para que sigamos conociendo y reconociendo este librito tan importante como lo es la Constitución Política de nuestro país. Una constitución bastante interesante, bastante robusta, bastante pluralista, bastante participativa, que si entre todos y cada uno de nosotros empezamos a conocerla de mejor forma y de fondo, entonces podemos hacer y velar para que nuestros derechos y nuestros deberes se cumplan a cabalidad. Hasta pronto, un Dios los bendiga.